Bueno, hermanos, el Señor nos dé palabra de aliento y de amonestación, porque somos el Israel espiritual. Y el Israel, antes que era el pueblo de Dios, hacía muchas cosas, muchísimas, que por eso están escritas aquí en la palabra, para amonestarnos a nosotros. Y hoy, en el libro de los jueces, voy a tratar de resumir porque está demasiado interesante. En el libro de los jueces tenemos allí una historia muy interesante, como todas las historias de la Biblia. Pero hoy vamos a ver qué relación tiene con nosotros hoy día. Ya leímos la lectura bíblica, pero vamos nosotros a abrir todas nuestras Biblias en Jueces capítulo 6 y vamos a empezar a degustar esto, ¿no? La palabra del Señor. Dice allí, ¿qué es lo que estaba pasando cuando Gedeón fue llamado? Mira lo que dice aquí en Jueces capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Cuántas veces se repite esto, que los hijos de Israel hicieron lo malo? Una y otra vez. Y dice que los entregó en manos de Madián. ¿Quién era Madián? ¿Saben ustedes que Madián era un descendiente de Abraham? Es hijo de Sétura. Su esposa, después de que murió Sara, él se casó de nuevo y tuvo varios hijos, entre uno de ellos es Madián. Y nosotros podríamos decir, ¿pero qué pasó con el padre de la fe? ¿Acaso no instruyó a sus hijos? No, claro que sí. Lo que sucede es que, ustedes saben, como Adán y Eva, ¿ustedes creen que no instruyó a Caín? ¿Y por qué se torció Caín? ¿Me entiende? O sea, son cosas, porque podemos ver aquí, por ejemplo, en el caso de Yetro. Yetro era un sacerdote de Madián. Y cuando en una ocasión viene Moisés, y esto lo vamos a ver, en esta ocasión viene Moisés y le dice a Yetro: yo tengo que ir a ver cómo están mis hermanos. ¿Y quiénes eran sus hermanos? Que se habían quedado en Egipto, porque en Egipto estaban prisioneros, ¿verdad? Entonces viene Yetro y él le dijo: te ruego que me dejes ir a ver a mis hermanos a Egipto. Y él le dijo: ve en paz. ¿Qué le quiso decir con eso? Estoy de acuerdo. Entonces, Yetro era un sacerdote, podríamos decir Madián, que a pesar de que era de Madián, era madianita, no era como el resto de los madianitas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver la definición de qué significa Madián. Fíjate, Madián significa rencilla, contienda, pleito, pelea, competencia, ¿verdad? Entonces, aquí estamos mirando en el libro de los jueces y miramos allí, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció, versículo 2, contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Los pobres no podían tener las ovejitas, no podían sembrar nada, porque aquellos venían, arrasaban con ellos, con todo lo que iba brotando de la cosecha, venían y se los quitaban. Pero fíjense qué cosa, ¿no? Aquí los madianitas lo están atacando, pero aquí leemos atrás que Dios los entregó a Israel
por 7 años. O sea, Dios los entregó a Israel, a los madianitas. Y en otra ocasión es que se están sacando a los madianitas, como que hubiera una controversia aquí. Una de las razones por las cuales el Señor se enfureció, porque este castigo que le dio por 7 años fue porque el Señor les mandó profeta y ellos no escucharon al profeta. Mire lo que dice en esta parte de Patriarcas y Profetas. Dice: dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto y los llevó por el desierto como a un rebaño. Pero lo enojaron con sus lugares altos y lo provocaron a celo con sus imágenes. Dejó, por tanto, el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres, entregó a cautiverio su poderío y su gloria en manos del enemigo. Y nosotros pensamos: oh, wow, sí, mira, el Señor Jesucristo cuando murió se rasgó el velo, y es cierto, ¿cómo quedó el templo? Sin la presencia, ya no estaba allí. O sea, no importa que hicieran sacrificios, ya la presencia no estaba allí. Pero fíjate que no había pasado de la primera vez. Mira, aquí esto pasó también en Silo. Dice: dejó por tanto el tabernáculo de Silo, la tienda que habitó entre los hombres. ¿Por qué? Porque lo colmaron al Señor con sus idolatrías y con las imágenes, y hay otras cosas. Ustedes se recuerdan esa parte cuando ellos están acampando en el valle del Sitín, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con uno de los dirigentes del pueblo de Israel? Entra una madianita al campo en presencia de Moisés, y no le importó que estuviera el pastor ahí. Entró la madianita, hubo alguien celoso y fue y le metió una estaca, ¿verdad? Entonces uno dice: ¿hasta dónde llegaron? Bueno, el Señor es misericordioso, tardo, ¿verdad?, para la ira, grande en misericordia y en bondad, pero Él es fuego consumidor y Él tiene sus términos, y lo que nos promete a nosotros es con condiciones. ¿Sí o no? Si obedecemos, si obedecéis mis mandamientos, que dice el Señor, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Pero miren que viene acá el Señor, que estábamos leyendo: misericordioso es. No obstante, Dios no los abandonó por completo. ¡Qué cosa! O sea, lo provocaron a celo con las imágenes de acera, hicieron todas esas cosas horribles, y sin embargo dice: no los abandonó por completo, porque siempre hubo un remanente que permanecía fiel a Jehová. Había un remanente, y por ese remanente Dios escuchaba. ¿Se acuerdan de la oración de Daniel? Cuando estaba, creo que estaba ya en el segundo imperio, ¿no? Con los medos y persas. Señor, ¿hasta cuándo? Ya se acercaba el período de terminar los 70 años. Señor, tu templo destruido allá en Jerusalén. Y dice que no había terminado de orar cuando el ángel de Jehová vino y le dijo: varón amado. Qué lindo, ¿no? He escuchado tu oración. Y entonces aquí este remanente oraba. Y dice: y entonces Jehová de vez en cuando suscitaba hombres fieles y valientes para que destruyeran la idolatría y liberaran a los israelitas de sus enemigos. Pero cuando el libertador moría, escuchen esto, el pueblo quedaba libre de su autoridad y volvía gradualmente a sus ídolos. Esto es algo increíble. A nosotros leemos esto y decimos: esto es terrible. Y no nos damos cuenta que nosotros también
en este Israel espiritual, podemos caer en estas mismas cosas. Dice aquí, y así esa historia de apostasía y de castigo y de confesión y liberación se repetía una y otra vez, una y otra vez. ¿Se acuerdan de la reforma de Josías? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos años tenía Josías? 8. Y a los 18 empezó, cuando miró los lugares altos, él le dio, los lugares altos era donde iba Israel a ponerle incienso a Baal, al dios del sol. Pero qué cosa más triste, él hace esa reforma tan linda y se quedó limpio Israel por un tiempo, muere él y vienen sus hijos. Y uno puede decir, ay, los hijos son como el papá. No, ahí estaba Joacim, qué terrible. Después de Joacim vino Sedequías y fue cuando después viene entonces Babilonia y lo lleva cautivos. Uno podría decir, pero ¿por qué no siguieron los pasos de sus padres? Estas cosas han sido escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos llegado a los fines de los siglos. Amén. Porque uno lee eso y lo ve repetitivo, pero resulta que también nosotros hacemos cosas repetitivas. Los madianitas, un pueblo, y no solamente habían a madianitas ahí, estaban los moabitas y estaban otros tribus del oriente. Y dice el Señor que eran como las arenas del mar. Y nosotros conocemos la historia de Gedeón, lo que pasa con Gedeón. Entonces, aquí en la Biblia, y vamos a ver en la lectura bíblica, en 6, que cuando oran ellos, Dios suscita entonces a un siervo, a Gedeón. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Fíjense hasta dónde había llegado Gedeón, escondiendo la comida. Y déjeme decirle que aquí el espíritu de profecía dice que los demás hermanos de Gedeón sucumbieron en la guerra contra los madianitas, pero él era el único que quedó. Por eso aquí dice varón esforzado y valiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y fue cuando le dijo, Jehová está contigo. Y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Pero acabamos de leer por qué se encendió el furor de Jehová. ¿Qué leímos acerca de lo que significa madianita? ¿Qué leímos? Rencilla, contienda, pleitos, peleas y competencia. A veces me pregunto, bueno, cuando estaba leyendo me pregunto, wow, nosotros hablamos de los madianitas allá, en el antiguo Israel. ¿No será que tenemos madianitas en nuestra casa? ¿No será que de repente tengo un comportamiento madianita? Yo digo, Señor, entonces uno, cuando estos pensamientos vienen, uno debe caer quebrantado en la roca que es Cristo. Porque no queremos ser madianitas, ¿verdad? Porque aquí dice pleito, rencilla. ¿Será que tenemos en el hogar pleito y rencilla? Ahora, yo no voy a decir que de repente no haya en el hogar algunas cosas en el sentido de que hay uno que quiere hacer la voluntad de Dios y el otro no. Y va a haber choque. Porque dice el Señor que concordancia hay con Cristo y Belial. Entonces eso trae división. Y dice, y no vine a traer paz, sino espada, dice el Señor, sino al padre contra la madre, al hijo contra la nuera, todo. ¿Por qué? Porque no se está de acuerdo en el Señor. Pero si hay armonía, es lindo. Y debemos de aspirar por eso.
y debemos de quitar el espíritu, si no es por eso, el espíritu madianita de nuestros corazones. Dice aquí, finalmente, hermanos, después de que Sísara fue muerto y estaba Débora y Barak, entonces, finalmente, cuando ellos hicieron esa liberación, ¿se acuerdan de Sísara, no? Estacaba en su tienda por Jael. Pasa eso y vuelven otra vez a hacer lo malo. El Señor dice, basta. 7 años los entrego, 7. Dice aquí que hasta entonces la mano del opresor no se había hecho sentir, sino ligeramente sobre las tribus que moraban al este del Jordán. Pero las nuevas calamidades fueron, pero en las nuevas calamidades, ellas fueron los primeros que sufrieron. Dice aquí, los amalecitas, oiga, aquí ya no estaba solamente Madián. Mire quién. Los amalecitas que habitaban al sur de Canaán, así como también los madianitas que moraban allende al límite oriental y en los desiertos, seguían siendo enemigos implacables de Israel. Y ellos se juntaban. Moab, Amalec, Madián. ¿Sí? Qué terrible, ¿no? Dice que, acortando, dice, los feroces y salvajes habitantes del desierto, ¿cómo eran? Feroces, ¿verdad? Invadían la tierra con sus rebaños y manadas en grande multitud como langostas, hermano. ¿Usted se imagina? Trate de pensar en eso, como las arenas del mar, dice otra parte aquí, cantidad. Tan pronto llegaban, las cosechas empezaban a madurar y permanecían allí se quedaban, esperando que saliera el fruto para robarlo. Dice aquí, despojaban sus campos de la abundancia, saqueaban, maltrataban a los habitantes y luego se regresaban al desierto. Y venían innumerables camellos. Dice que los israelitas eran obligados entonces a salir de las ciudades e irse a refugiar a los huecos en las montañas. Y en ese momento pues encuentra el ángel a Gedeón, que está allí separando el trigo él solito, porque todos los demás habían sido abatidos, y se le presenta el ángel. Y dice aquí, entonces dice el espíritu de profecía en cuanto a Gedeón, que Gedeón era hijo de Joás de la tribu de Manasés, la rama a la cual pertenecía esta familia. No tenían ningún cargo destacado. Escuchen esto, es importante. Pero la casa de Joás se distinguía por su valor y su integridad. Qué lindo eso, hermanos. Que se diga de un hermano, de su hogar, de su casa, que íntegro, ¿verdad? Esos hermanos, mira, uno le encarga un trabajo y mira, te lo hacen, y perfecto, y mira, y justos. Qué lindo, hermanos. Y después la gente dice, hermano, te felicito. No, nunca acepte eso, porque diga, la honra para Dios, porque de Él vienen los talentos. Leímos acerca de los talentos el otro día, ¿sí o no? Dice aquí, y dice, se dice de sus valientes hijos, cada uno semejaba a los hijos de un rey. ¿Cómo? ¡Qué lindo! O sea que además yo creo que eran guapos, porque dice que eran como hijos de rey, ¿verdad? Bien parecidos. Dice, cayeron todos víctimas de las luchas contra los madianitas, menos uno, cuyo nombre llegó a ser temido por los invasores. Este era Gedeón. Dice, a Gedeón llamó pues el Señor para libertar a su pueblo. Dice aquí, mientras aquí otra cosa importante. ¿Por qué se le presenta el ángel a Gedeón? Fíjense que Gedeón estaba meditando, así como Daniel, que Daniel decía, mira, Señor, tu pueblo, ¿cómo está? ¿Cómo estamos aquí? Y el ángel vino y dice, no habías terminado de orar cuando tu oración fue respondida. Amén. Y aquí Gedeón, ¿saben en qué estaba pensando?
Dice espíritu de profecía. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y en silencio, pensaba con tristeza en las condiciones de Israel y consideraba cómo se podría hacer para sacudir el yugo del opresor de su pueblo. Estaba preocupado por el pueblo. Estaba preocupado. Entonces el ángel viene y dice: mira, allá hay uno que está llorando por las abominaciones. ¿Acaso no dice el libro de Apocalipsis los que lloran entre el templo y el altar? Nosotros lloramos también por las abominaciones y pedimos a Dios que nos dé, como decía el hermano de Alberto, y todos necesitamos discernimiento espiritual para empezar un cambio en nuestras vidas, empezando por mí. Porque si el cambio empieza por mí y empieza por cada uno de nosotros, mejor dicho, después cuando estamos en la iglesia, todos estamos reformados y avivados. Porque cuando nosotros decimos: vamos a necesitar una reforma y un cambio, y lo decimos en general, decimos: sí, Señor, aquí, como la gente al pie del monte, sí, obedeceremos. Pero solamente porque tenían terror del retumbo de la montaña, porque Dios estaba arriba. Y nosotros tenemos temor quizás porque viene la ley dominical, ay, aquí estoy. Pero cuando el Señor nos manda a hacer un trabajo y el más sencillo, pues le fallamos al Señor. ¿Hasta cuándo, hermanos? Y hablamos del pueblo de Israel y los israelitas espirituales, ¿a dónde quedamos? Le dijo el Señor, le dirigió estas palabras: Jehová está contigo, hombre esforzado. Y para abreviar, ¿sabe qué le dijo Gedeón? Yo soy el más pequeño de mi casa. ¿A quién se le dijeron esas palabras también? A David. ¿Se acuerdan cuando fue a buscar Samuel a la casa? No, David estaba en el campo. No, ese no tiene pinta para rey, ese no. Vamos a buscar al grande, el más guapo. No es que David era feo tampoco, no creo, esos eran hermosos. Pero David quizá era, no, allá estaba con las ovejas. Entonces, más pequeño, dice Normita, en estatura. Y cuando el Señor dice: Dios no ve el exterior, sino ve el corazón. Entonces, pero Dios miró esa disposición de Gedeón, eso que Gedeón estaba pensando en su pueblo. ¿Acaso Dios no va a escuchar eso? Dios va a escuchar esas oraciones. Hermanos, dice aquí que el papá de Gedeón, Joás, quien participaba de la apostasía de sus conciudadanos. Pero ¿cómo puede ser? Uno dice: bueno, mira, el papá de Gedeón en apostasía. Pero ¿cómo es esto? Había erigido en Ofra, donde moraba, un gran altar dedicado a Baal. Y ante él adoraba la gente del pueblo. Gedeón recibió orden de destruir este altar y de erigir, dice, otro a Jehová sobre la roca en la cual el sacrificio había sido consumido, para presentar allí un sacrificio al Señor. Y para abreviar, nosotros sabemos la historia de Gedeón. Gedeón debía declarar la guerra a la idolatría antes de salir a la batalla con los enemigos del pueblo. Hermanos, no era que Gedeón le dijo: mira, vete allá, y como loco él salió. Como a veces que nosotros somos muy desorganizados. Uy, no, somos terriblemente desorganizados. Gedeón no salió a la loca. Primero Dios le dio una orden y le dijo: primero me destruyes la idolatría. Que tu mismo papá estaba ahí con las imágenes de acera. Empezó la reforma por la casa, como dice el hermano. Amén. Entonces viene él, y después de que destruyeron todo eso, bueno, hasta el mismo papá después
salió con otra palabra, porque se enojaron muchísimo porque estaba destruido los dioses ahí. Pero el ángel le había hablado a Gedeón y le había dicho. Entonces Gedeón le dijo: papá, a mí un ángel me habló. Y el papá entonces fue y le dijo: ¿quién hizo eso? Fue mi hijo, fue Gedeón, pero fue una orden del ángel. Y saben que toda esa gente creyó y se fueron. Entonces después se unieron con Gedeón para formar el ejército para ir a atacar a los madianitas. Y ya nosotros sabemos esta historia. ¿Cuántos hombres habían? ¿Cuántos hombres habían? 32,000. Y Gedeón dijo: wow, 32,000. ¿Qué es esto contra ese montón que son como las arenas del mar? Los madianitas eran más. Imagínate, unidos con los moabitas y unidos con los amalecitas. ¿Cómo va a ser el mundo para el pueblo de Dios en estos tiempos? ¿Quiénes van a estar unidos? ¿Qué poderes van a estar unidos contra el pueblo de Dios? Todo el mundo. Pero aún a Gedeón le pareció que era muy poquito, 32,000. Y le dijo al Señor: Gedeón, vamos a aplicarles el decreto. ¿Cuál decreto? Había un decreto ahí que era leérselo siempre. Cuando, mira, si estás recién casado, vete a tu casa. Si acabas de comprar una finca, vete a tu finca. Pero Gedeón no tenía ganas de leer eso, porque él consideraba 32,000 era muy poquito comparado con los millares que habían de madianitas, de la unión que había ahí. Pero Gedeón tuvo que obedecer al Señor. Él obedeció al Señor y con pesar le dijo eso. ¿Y sabe qué? Salieron corriendo. ¿Cuántos? 22,000. Y quedan 10,000. Y Gedeón dice: ay, 10,000. Ay, ay, ay. Y dice el Señor: todavía son muchos. Gedeón: ¿que todavía son muchos? Sí, sí, sí. Porque si ganan la guerra, ¿se van a atribuir la gloria a ellos? No, porque la gloria era para Jehová. Entonces el Señor le dijo: pásalos por las aguas. Y debemos de acordarnos que aquellos que lamieron las aguas, simplemente iban caminando y con la mano lamían el agua, fueron 300. Los que se agacharon, se quedaron, fueron descartados. Dice el Espíritu de Profecía que los que se agacharon fueron los que estaban muy ocupados con sus cosas, con sus trabajos, con su casa, con todas las cosas. Estaban muy ocupados, no había tiempo. Pero estos hombres eran hombres de fe y de lucha. Y Dios fue a la batalla con ellos. Hermanos, cuando están en la batalla, dice que se dividieron en 3 bandos. Ustedes lo saben esto. Y cada bando tenía trompeta. Y tenían un cántaro. ¿Qué hicieron? ¿Sabe qué me recuerda los 3 bandos? El mensaje de los 3 ángeles. ¿Sabe qué me recuerda la trompeta? El mensaje, los ángeles tocando trompeta. Porque el libro de Apocalipsis dice que el ángel son los cabezas de la iglesia. Los ángeles no son los ángeles que vienen a tocar trompeta, son sus siervos. ¿Sí o no? Y después viene y agarran esa tea y la entran en el cántaro vacío. ¿Por qué vacío, hermanos? ¿Por qué vacío? Porque tenemos que estar vaciada nuestra mente de las cosas que tal vez no son tradiciones, pero de los afanes y de muchas cosas. Necesitamos vaciarnos para entrar esa palabra en nuestro. Dice que el canto era de barro. Nosotros estamos simbolizados por el barro. ¿Sí o no? Amén. Un barro para que Dios pueda quebrarnos y hacer de nosotros una nueva vasija. Entonces, hermanos, lo lindo es que Gedeón, con esos 300, Dios ganó la batalla. Y los amalecitas quedaron tendidos sobre el campo, de tal manera que no volvieron a molestar al pueblo de Israel. Pero quiero que lean, que escuchemos esto en cuanto a Gedeón.
honra precede la humildad. Estoy leyendo comentario bíblico 6:15. Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra que estaba delante de él. ¿Escucharon esto? Él sintió su insuficiencia. Es más, él no era conocido. No, era de unas familias allá, rezagadas por allá. Mira, él solito estaba limpiando el trigo en la era. El Señor, escuchen esto, no siempre elige para su obra a hombres de los mayores talentos, sino que escoge a los que pueda usar mejor. Pero esos hombres tienen que tener la preocupación como Daniel y como Gedeón cuando estaba preocupado por el pueblo de Dios. Somos preocupados nosotros por nuestros hermanos. Y yo digo empezando por mí. O siempre salimos como locos por aquí. O cuando vamos a almorzar, no importa, yo como y el otro que no coma. Estos son detalles. Tenemos que hacer reforma, hermanos. Individuos que podrían hacer un buen servicio para Dios. Escuche, quizás sean dejados en la oscuridad por un tiempo, aparentemente inadvertidos por su maestro y sin ser empleados por él. Pero si realizan fielmente los deberes de su humilde cargo, fomentando una disposición para trabajar y sacrificarse por Dios. Siempre escuchamos esto, disposición. ¿No escuchamos esto? Reforma, eso es disposición. Para Dios, a su debido tiempo, Él les confiará mayores responsabilidades. Pero si nosotros no mostramos una disposición, ¿usted cree que el Señor nos va a usar? Nos va a dejar de lado. Vino el verano, pasó la siega y no hemos sido salvos. No dice el versículo, así la palabra. A la honra precede la humildad. El Señor puede usar más eficazmente a los que mejor se dan cuenta de su propia indignidad. Esto tenemos que pedirle al Señor: escudriñame con tu palabra. ¿Acaso no dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y le pedimos: escudriñame con tu palabra, para que nos haga entender que somos indignos. Dice aquí: les enseñará a ejercer el valor de la fe, aunque seamos indignos. Gedeón, indigno, pero poco empleado, el menor, pero fue tomado. Dice aquí: les enseñará a ejercer el valor de la fe, los hará fuertes, uniendo su debilidad con la fortaleza de Él. ¿Qué? Si somos débiles, somos fuertes si estamos en Cristo. Pero con nuestra debilidad sola no podemos. Por eso es que caemos una y otra vez, porque Cristo no está en nuestro cerebro, en nuestra mente. Dice aquí: sabios al unir su ignorancia con la sabiduría divina. Nosotros somos ignorantes. Ustedes se imaginan los habitantes del cielo, cuántas cosas. Y nosotros en esta condición pecaminosa, apenitas usamos un poquitín de nuestro cerebro, poquito. Y a medida que pasan los años, como dice la palabra, los 70 y en los más robustos 80, la mente va para abajo, para abajo, para abajo. Peor todavía. Por eso David dijo: Señor, cuídame en los años de mi vejez. No vaya a ser que cuando estamos jóvenes, amén, Señor, y en la vejez ya claudicamos. Pedirle, Señor, que nos mantenga, que nos ayude. Y en esta parte quiero leerle ya para terminar, porque esto es lindísimo, hermano, lindísimo. La triste historia de Gedeón. Yo no me voy a espaciar en eso, pero después de que él ganó esa batalla y la gente lo miró a él, como él tuvo que hacer un sacrificio, empezó a pedir zarcillos de los madianitas, el manto, y se hizo un efod y se hizo para hacerse ¿qué? Sacerdote. Él no era sacerdote. Qué triste, hermanos.
Y dice que más adelante, por ese ejemplo de Gedeón, otros cayeron en apostasía. El Señor nos amonesta y nos habla a través de su palabra. Dice aquí, terminando, hermanos, escuche esto. El Señor no tiene en su obra lugar para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Wow, esto nos cae a todos. Que caemos descabezados. Decía un pastor que lo escucho, dice, aquí salimos chamuscados todos, dice él, descabezado. Escogió a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar el cumplimiento del deber. ¿Sus qué? Sus propias necesidades. No solo poseían valor y dominio de sí mismos los 300 hombres elegidos, sino que también eran hombres de fe. Y el Señor hace ese llamado. No los había contaminado la idolatría. Qué lindo, hermanos. Dios podía dirigirlos y por su medio librar a Israel. Si nosotros no somos contaminados, podemos ayudar a otros. Pero si somos un mal ejemplo, ¿cómo vamos a ayudar a otro cuando aquel otro dice, pero si mira lo que hace en sábado, pero mira cómo habla, o sea, ¿cómo podemos entonces ser instrumentos en las manos del Señor? El éxito no depende del número. Tanto puede libertar por medio de pocos como de muchos. No le honra tanto el gran número como el carácter de quienes le sirven. Amén. Hermanos, dice aquí, terminando, porque aquí está hablando algo de los padres a los hijos, a ver si lo encuentro. El jefe a quien Dios había escogido para derrotar a los madianitas no ocupaba un puesto eminente en Israel. No era pastor, no era evangelista, no era director de escuela sabática, no era príncipe, ni sacerdote, ni levita. Se consideraba el menor de la casa de su padre, pero Dios vio en él a un hombre valiente y sincero. Ahora, pregunta. Dios lo vio porque Él ve hacia adelante, ¿verdad que sí? Vio a un hombre valiente y sincero, pero también vio la apostasía. ¿Pero por qué lo usó? Porque Él nos quiere dar a nosotros una lección. Porque aquí podemos ver los defectos y los problemas de estos hombres para que nosotros no caigamos en las mismas provocaciones. ¿Amén? ¿No escuché un amén? ¿Están dormidos ya? Dice aquí, este es el motivo por el cual al escoger los instrumentos para su obra, el Señor pasa por alto a los que el mundo honra como grandes, talentosos y brillantes. Y con demasiada frecuencia son orgullosos y presumidos y se creen competentes para actuar sin consejo de Dios. No podemos hacer ningún movimiento si no tenemos el consejo de Dios. Hay veces que nos lamentamos de los errores que hemos cometido. Y termino. Ojalá lo encuentre. Escuchen esto, hermanos. Así como todo Israel, el culto ilícito indujo finalmente a mucha gente a abandonar por completo al Señor y a servir a los ídolos. Después de la muerte de Gedeón, muchos, inclusive su propia familia, participaron en la apostasía y el pueblo fue apartado por Dios por el mismo hombre que una vez había destruido su idolatría. Qué mal testimonio, qué mal testimonio. Aquí viene, para terminar, son pocos los que se dan cuenta de cuánto abarca la influencia de sus palabras y hechos. ¿Están unidos? Cuán a menudo los errores de los padres producen los efectos más desastrosos sobre sus hijos y sobre los hijos de sus hijos, sus nietos. Mucho después de bajar a la tumba, los protagonistas mismos
cada uno ejerce cierta influencia sobre los demás y se le tendrá por responsable del resultado de esta influencia. Hermanos, las palabras y los hechos ejercen gran poder y en el largo más allá se verán los efectos de la existencia que vivimos aquí. La impresión causada por nuestras palabras y nuestras acciones redundará seguramente en bendición o en maldición para nosotros. Este pensamiento da una pavorosa solemnidad a la vida. Debemos revisar la vida y debe impulsarnos a rogar humildemente a Dios que nos guíe por su sabiduría. Los que ocupan puestos elevados pueden desviar a otros. Oiga esto. Aún los más sabios se equivocan, los más fuertes pueden tropezar y vacilar. Es necesario que la luz del cielo se derrame constantemente sobre nuestro sendero. Nuestra única seguridad estriba en confiar implícitamente nuestro camino a aquel que dijo: sígueme. Hermanos, teniendo en esto en pensamiento, que nos podamos ir a nuestra casa meditando, no en el otro, no en fulano, no en qué estoy haciendo yo, qué reforma necesito yo para poder entonces ser un pilar dentro de la iglesia, un ejemplo. No como alguien que me dijo por ahí: no, si yo a veces no voy ahí porque ni me saludan. Uy, qué pena. No, hermanos, seamos más atentos, más cariñosos, más de palabra bondadosa. Ese es el pueblo de Dios. No dice que tiene una nación santa, pueblo adquirido para anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz. Amén. Amante Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tu palabra es como un panal de miel. También sabemos, Señor, que es como una espada que penetra hasta los tuétanos. Y Señor, y está bien que penetre, porque necesitamos quitar esta dura cerviz. Señor, somos el Israel espiritual y quizás, Señor, estamos también en apostasías. Padre, perdona nuestros pecados. Queremos pedirte por todo tu pueblo diseminado por toda la tierra, Señor, para que usted pueda unirnos en este trabajo de predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo, Señor. Que quite de nosotros esa tibieza, esta situación que a veces parece que la iglesia está dormida, que no se cumpla en nosotros, Señor, y que podamos estar orgullosos de decir: somos laodicenses, porque el laodicense no llega al reino de los cielos. Señor, ayúdanos a ser como la iglesia de Filadelfia. Padre Santo, ayúdanos a alcanzar ese galardón, esas cosas maravillosas, que no estamos por el oro y la plata, sino por amor a ti, para reivindicar tu ley ante los otros mundos de que tú eres Dios y que nunca te has equivocado. Que pueda, Señor, podamos un día hollar, Señor, los enemigos bajo la planta de nuestros pies, como lo dijo el profeta. Oh Padre, y que en nuestra presencia tú puedas, Señor, recrear la tierra y podamos, oh Señor Padre, para siempre, nunca más se levantará el pecado y queremos morar contigo en la ciudad celestial y en la nueva tierra. Despáchanos a nuestras casas, Señor, pensando en las palabras, Señor, que tú nos has hablado a todos y que puedas redarguir nuestros corazones para esos cambios que son necesarios. Y que podamos unirnos con el pueblo que proclama estas verdades de estos últimos tiempos. Gracias, oh Padre, en el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén.